Entonces, para empezar a hablar de este tema del régimen patrimonial y también del decaimiento y disolución del vínculo patrimonial, tenemos que empezar con el matrimonio, porque para que exista una disolución de un vínculo matrimonial, primero tiene que existir un matrimonio, ¿no? Entonces, en el Perú, el matrimonio está regulado en nuestro Código Civil, en nuestro libro tercero, que es Derecho de Familia, ¿no? Y acá, pues, encontramos esta institución. Además de ello, en la Constitución política ustedes van a encontrar que el Estado promueve la institución del matrimonio, ¿no? Entonces, el matrimonio es una institución muy importante para nuestro país. ¿Y por qué será tan importante? Porque es como la base de la familia, ¿no? Y es la base de también la formación de la sociedad, ¿no? En los matrimonios, al menos antes, ¿no? Se unía un hombre y una mujer y con eso se formaba una familia y con eso pues construíamos una sociedad. Actualmente ya vemos que el matrimonio es una institución que ya no se usa tanto, ¿no? Que si bien es cierto hay personas que se casan, también hay personas que deciden no hacerlo, ¿no? Las uniones convivenciales, por ejemplo. Y pues las uniones convivenciales ya tienen también de otro tipo de uniones, como por ejemplo las uniones homoafectivas, ¿no? Donde no es un hombre y una mujer, puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ¿no? Entonces, esto ha ido variando a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando hablamos de matrimonio en sí, que es la institución que es más protegida en nuestro derecho de familia, pues aquí sí tenemos que hablar de la unión entre un hombre y una mujer. El Código Civil lo define como la unión voluntaria, concertada por un varón y una mujer que están legalmente aptos para formalizar y que también van a sujetarse a todas las disposiciones, es decir, a los deberes que van a surgir de esto, ¿no? A fin de hacer una vida en común. Entonces, acá tenemos bastantes conceptos clave, por ejemplo, que solamente pueden ser un varón y una mujer. Eso está claro. En Perú no existe otro tipo de unión, ¿no? Que sí ha habido intentos, sí, pero todavía no existe. Segundo, dice que tiene que ser la unión voluntaria, es decir, que ambos tienen que expresar su manifestación de voluntad de querer unirse, ¿no? Es decir, si alguien obliga a otra persona a casarse, ya no es voluntaria. Entonces tiene que haber la voluntad de ambas partes para poder unirse. Ahí Marcos Antonio nos pone artículo 234. Exactamente, Marcos. En ese artículo justamente dice esto. ¿Qué más nos dice? Que tienen que estar ambos legalmente aptos para formalizar. Eso quiere decir que hay situaciones mediante las cuales una persona no está apta. ¿Quiénes serán, por ejemplo? Si pensamos en personas que no están aptas para casarse, podríamos pensar en los menores de edad, ¿no? Los menores de edad no están aptos para casarse. Y así hay otro tipo de personas que no pueden casarse según nuestro Código Civil, ¿no? Y justo ahorita vamos a repasar eso. Y el otro término que es importantísimo es que el matrimonio tiene una finalidad, que es hacer una vida en común. ¿Qué será eso? ¿Qué será hacer una vida en común? ¿Qué será para el Código Civil hacer vida común? ¿A alguno se le ocurre? A ver si alguien se anima a ponerlo en el chat. Ahí ya veo mensajes. Vivir juntos, compartir, vivir juntos. Exacto. Vivir juntos es hacer vida en común, ¿no? Por eso es que cuando un matrimonio, ya la mujer o el hombre sale de casa, ya no viven juntos, es que puede empezarse a contar el tiempo para la separación de cuerpos, ¿no? Porque cuando ya no se hace vida en común, se pierde la finalidad del matrimonio. Por acá estoy leyendo concubinato cuándo es y conviviente cuándo es. Ok, el día de hoy no vamos a hablar de eso, pero como he mencionado las convivencias, que son importantes también y de hecho son muy importantes porque en nuestro país hay muchas personas que se unen solo por convivencia. Entonces, la convivencia tiene un método para registrarse, que es a través de SUNAR, ¿no? Ustedes pueden convivir con alguien 2 años y a partir de los 2 años pueden solicitar en el registro público inscribir esa convivencia, ¿ok?
Ahora, esta es una convivencia propiamente dicha, pero hay convivencias que nunca se registran, hay convivencias que viven juntos 10 años, 15 años, no sé, y nunca lo llegaron a registrar en SUNAR. Estos son convivencias que no están legalmente aceptadas. Entonces, cuando estas personas, digamos, se separan, tienen algún problema, fallece, quieren solicitar un derecho, pues no lo van a poder hacer, al menos de manera inmediata, porque no se inscribió la convivencia en SUNAR. Para ello, entonces, la persona debe solicitar la declaración de unión de hecho vía judicial para que se declare que hubo una convivencia propiamente dicha y luego recién puede reclamar los derechos, ¿no? Entonces, es importante que diferenciemos eso. El concubinato se le decía a aquellas convivencias impropias, ¿no? A las convivencias donde no había legalidad, por así decirlo, y también se describía el concubinato como aquellas relaciones donde no estaban actos. Por ejemplo, alguien que está casado y empieza a convivir con otra persona no casada, eso no se va a poder registrar en registros públicos. Se supone que tendría que tener o cumplir sus deberes matrimoniales con su esposa o su esposo, ¿no? Y no puede, digamos, no podemos empezar una convivencia sin antes habernos divorciado. En la realidad sí pasa, ¿no? Pero lamentablemente eso va a ocasionar una colisión de derechos, que es cuando esta conviviente trate de obtener derechos a partir de esta unión no lo va a poder lograr porque hay un impedimento, ¿no? Que es la persona está casada. Bien, justo eso era el concubinato y la convivencia. Ahora vamos a los impedimentos, ¿no? Porque en el artículo 234 del Código Civil dice que tienen que ser ambos legalmente actos. Ambos deben ser actos para poder casarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay personas que no están aptas, ¿no? Y claro, ya les mencioné a los menores de edad. Los menores de edad no son personas aptas para casarse y ellos están dentro de los impedimentos absolutos. Hay impedimentos absolutos y hay impedimentos relativos. Los absolutos son tres actualmente, porque antes eran más, pero actualmente se han derogado varios y ahora hay solo tres, que es los menores de 18 años, que son menores de edad, las personas con capacidad de ejercicio restringida, eso quiere decir el artículo 44, numeral 9. Acá recordemos, el numeral 9 son las personas que están en estado de coma, ¿ok? Como están en estado de coma, no pueden dar su manifestación de voluntad, por ende, no podrían casarse. Y acá dice, en tanto no exista una manifestación de voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Imaginemos que esta persona que estaba en coma, antes de estar en coma, estaba haciendo todos los preparativos para casarse y luego cayó en estado de coma. Acá sí había una manifestación de que él quería hacer esto, pero igual esto es muy complejo, ¿no? Tendría que evaluarse más cosas porque durante ese tiempo él podría desistir. Por eso es que dice el artículo, ¿no? Que tiene que haber una manifestación de la voluntad expresa. ¿Cómo obtendríamos una manifestación de voluntad expresa de alguien que está en coma? Tal vez un documento donde él diga expresamente que quería casarse, ¿no? Solo en esos casos específicos. Y bueno, ¿quiénes más tienen impedimentos absolutos? Los y las casados y casadas, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos ya tienen un deber con sus cónyuges, entonces no podrían volver a casarse. Y esto sucedía más que nada hace años, porque la RENIEC todavía no registraba los matrimonios. O sea, sí los registraba, pero en algunos lugares no llegaba a esto, ¿no? ¿Y qué sucedía? Pues que podía alguien casarse en provincia y luego venir a Lima y casarse otra vez, ¿no? Entonces acá había un impedimento absoluto y este segundo matrimonio se podría anular porque pues no es válido, ¿no? Entonces, esos son los impedimentos. Ahora, los relativos, ¿cuáles son? Más que nada son aquellos donde no te puedes casar con un familiar. No cualquier familiar, pero sí los cercanos, ¿no? Por eso es que acá nos dicen consanguíneos en línea recta, que son, por ejemplo, el papá, el hijo, consanguíneos en línea colateral de segundo o tercer grado, los tíos,
afines en línea recta. Recordemos que los consanguíneos son aquellos que tienen vínculo de sangre con nosotros y normalmente son los, vamos a primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Vienen a ser papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos. Y los afines, las personas que son, tienen vínculo de afinidad, son aquellos que tienen nuestra familia política, por así decirlo, ¿no? Que son aquellos familiares de nuestra pareja, ¿no? Entonces tampoco podemos casarnos con ellos, siempre y cuando se diga en el código, ¿no? Por ejemplo, acá dice que en la línea de afinidad no se pueden casar en línea recta, afines en el segundo grado. También, y eso creo que sería claro, pero también el adoptante con el adoptado no se puede casar y tampoco se puede casar el adoptante con aquellos familiares del adoptado, ¿ok? Y tampoco se podría casar el condenado por homicidio con la persona. Es decir, intenté matar a esta persona y luego me voy a casar. No, no es posible, ¿ok? Y el procesado tampoco podría casarse con aquella sobreviviente. También está la figura del raptor con la raptada. Esto es muy curioso porque hace años el Código Civil peruano sí permitía que el raptor se case con la raptada. ¿Para qué? Para de alguna manera tapar este hecho, ¿no? Que normalmente eran hombres mayores y mujeres muy menores. Y entonces para tapar, digamos, esta posible mancha de honor de la mujer, casaban a la mujer con su secuestrador o casaban a la mujer con su violador incluso, ¿no? Entonces, esto sucedía hace muchos años. Actualmente el código ya nos dice que esto no es posible, son impedimentos relativos, ¿ok? A ver, en el chat hay muchos mensajes. ¿Qué está pasando? Ah, ya. Acá decían personas, ¿no? Que vivir juntos implica cohabitar, eso es importante, o sea, estar en el mismo espacio, no necesariamente dormir juntos, ojo, sino cohabitar, es decir, estar en la misma casa. Tener hijos, tener proyectos. El código no te puede exigir y tampoco la ley te puede exigir que casarte signifique tener hijos, pero es usual, ¿no? Que cuando se casen tengan tal vez los deseos de ser papá, mamá o proyectos juntos, ¿no? Pero bueno, eso no nos dice el código. Lo que sí nos dice es la cohabitación. Vivir bajo el mismo techo teniendo las mismas obligaciones y derechos. Exacto, la cohabitación implica que como vives bajo el mismo techo se tengan que repartir también las obligaciones y ambos gocen de los derechos que se obtienen con el matrimonio. Bien, a ver, aquí alguien está preguntando sobre la separación de cuerpos, pero lo vamos a ver más adelante porque justo es nuestro tema de hoy. Mm, y bueno, hay muchas preguntas sobre las uniones de hecho. ¿Les parece si al final hablamos de uniones de hecho? Porque veo que sí hay personas que están muy interesadas, ¿ya? Entonces le vamos a dar un tiempo a las uniones de hecho. No están en estas diapositivas, pero ya, vamos a hablar un poquito de las uniones de hecho mientras vayamos avanzando. Bien, aparte de estos impedimentos absolutos y relativos, también hay unas prohibiciones especiales que nos da el Código Civil en el artículo 243, ¿no? Que son algo que para nuestra cabeza debería ser lógico, pero bueno, el código lo pone porque antes sucedía. Entonces es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Esto no está muy ajeno a la realidad de hace unos años. Entonces nos dice, del tutor con el o del curador con el menor de 18 años de edad o con la persona con capacidad de ejercicio restringida. Recordemos que el matrimonio infantil ya no está permitido a la fecha. El año pasado, recién, en el 2024, se anuló el matrimonio infantil, porque antes se permitía, ¿no? Que los menores de edad puedan casarse bajo situaciones especiales. Y eso pues podía poner en riesgo al menor de edad, quien pues no tenían, normalmente no es que se casara con alguien de 18, 19, no, normalmente estos matrimonios infantiles sucedía con menores, con hombres de 30 o 40 años, ¿no? Al menos en la selva esto era muy usual. Entonces, a la fecha esto ya no se permite. Bueno, ¿qué más nos dicen? Que no es posible casarse
del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial. Recordemos que cuando alguien se casa, va a obtener bienes por esta unión, ¿no? Porque todo lo que van adquiriendo a lo largo de su matrimonio son bienes. Puede haber casas, carros, dependiendo de cuánto hayan acumulado en su patrimonio. Entonces es necesario que cuando fallezca o cuando se quiera divorciar una de las partes, tengan que hacer un inventario de todos estos bienes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un inventario si ya falleció mi esposo o mi esposa? Porque recordemos que si hay hijos, estas pertenencias también las tienen que heredar los hijos, ¿ok? Y más si son menores de edad. Entonces, por eso es necesario hacer un inventario. Entonces, el viudo o la viuda que no haya hecho esto, pues no se va a poder casar de nuevo. Va a tener que cumplir esta acción, que es el inventario judicial, para luego poder casarse. ¿Y qué nos dice? Que si se incumple esta norma, o sea, que si se casa a pesar de no haber hecho el inventario, esto puede acarrear la pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos. Es decir, que ya no va a poder utilizar estos bienes de los hijos, normalmente menores de edad. ¿Ok? Bien, esto es una prohibición especial. Otra prohibición especial es de la viuda en tanto no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Ya, ¿esto por qué sucedía? Porque, bueno, sucede hasta la fecha, ¿no? Que creo que no debería ser así, porque podría esto evitarse con un examen de si está embarazada o no. Lo que sucede es que si la viuda está embarazada, por eso es que nos dicen, tiene que haber al menos transcurrir 300 días para que podamos saber, ¿no? Si está embarazada o no, o si va a dar a luz. Salvo que diera a luz, porque ahí ya se solucionaría el tema. ¿Ok? Pero bueno. Este artículo sigue a la fecha vigente. Yo creo que se podría modificar porque ya existen métodos para saber si una mujer está embarazada y también para saber el ADN incluso de la persona aún en el embarazo, ¿no? Entonces, esto podría regularse de otra manera. A la fecha está así. Y bueno, dice que se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada mediante certificado médico expedido por autoridad competente. La viuda que contravenga la prohibición contenida va a perder los bienes que hubiera recibido de su marido a título gratuito. ¿Ok? Entonces, es muy importante, ¿no? Que se verifique que no se está incurriendo en una de estas prohibiciones, porque si no, podría luego haber una infracción que se le haga a la persona por casarse. Bien, entonces, estos son el matrimonio y sus prohibiciones, ¿no? O sus impedimentos. El matrimonio lo pueden hacer personas mayores de edad, personas no casadas y normalmente personas que no son familia, al menos en los grados cercanos, ¿no? De consanguinidad y afinidad. Bien, ahora, ¿qué sigue? El régimen patrimonial. El régimen patrimonial es una de las cosas más importantes en un matrimonio porque, bueno, en nuestro país se prefiere uno de los regímenes patrimoniales, ya lo vamos a ver ahorita, y además que muchos problemas cuando se termina un matrimonio, es decir, cuando ya se van a divorciar, suelen suceder por un régimen patrimonial, es decir, porque no se tiene claro esto del régimen. Antes de pasar, quiero ver si hay alguna pregunta sobre esto. Mm, 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 mm. Acá hay muchas preguntas sobre si se pueden casar los primos. Bueno, recordemos, ¿no? El orden. Acá en el código nos dice que no nos podemos casar con los consanguíneos en línea colateral, segundo o tercer grado. Entonces, me gustaría proyectarles una imagen de las líneas. A ver, voy a ver si encuentro una acá. Las tablas de parentesco, o tal vez ustedes pongan en internet línea colateral, línea recta, y ahí van a salir imágenes. Entonces ahí van a poder ver más o menos los grados, ¿no? Y cómo va esto de las líneas consanguíneas. Cuando hablamos de consanguinidad, recordemos que son nuestros familiares por vínculos de sangre. En línea recta está papá, mamá, hijo, hija. En segundo grado está los abuelos y los nietos, ¿no? En tercer grado están los tíos, las tías.
Y los primos están en cuarto grado. Acá no dice cuarto grado. Eso quiere decir que sí se puede casar con un primo, porque ahí no está como prohibición, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No lo tengo ahorita proyectado, pero ustedes pueden poner en internet, en Google, línea recta y línea colateral y les va a empezar a salir todos los grados, ¿no? De cómo se vinculan las personas de acuerdo a la familia, ¿ok? ¿Quiénes están, por ejemplo, en cuarto grado? El tío abuelo, el primo, en quinto grado, el tío segundo y el primo segundo, ¿ok? Entonces, como no nos dicen que el cuarto grado está prohibido, sí podría casarse alguien con un primo o una prima. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Bien, los regímenes. Los régimen patrimonial en Perú hay dos. ¿Ok? En Perú tenemos dos regímenes. Pero ¿qué cosa es un régimen patrimonial? El régimen viene a ser las normas y las reglas que tienen que saber todas las personas que se casan, porque con esto se va a regular cómo se van a tratar los bienes que se van a adquirir durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre que una persona se casa, o normalmente cuando una persona se casa, va a empezar a adquirir bienes, ¿no? Ya sea cosas muy simples como tal vez una refrigeradora, una cocina, son bienes al final, o cosas más grandes como un inmueble, ¿no? Eso también pasa, un departamento, un carro, ¿no? Entonces, todos estos bienes que se van a ir adquiriendo durante el matrimonio tienen un sistema de normas y reglas que nos dicen cómo es que se va a regular, porque no es que se compran y listo, al final cuando deciden separarse no hay forma de saber quién se queda con cada cosa, ¿no? Tiene un sistema de normas y ese sistema de normas es el régimen patrimonial. Ahora, nuestro Código Civil, como dije, tiene dos tipos de régimen patrimonial. La conocida sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La sociedad de gananciales es la más conocida porque es la que se utiliza en todos los matrimonios cuando tú no eliges un régimen. Cuando una persona se casa, ya sea hombre o mujer, puede decidir, ambos pueden decidir si casarse por sociedad de gananciales o casarse por separación de patrimonios. Pero ¿qué sucede? Si deciden por sociedad de gananciales, no tienen que hacer absolutamente nada, porque se van a casar y automáticamente van a pasar a ser una sociedad de gananciales. Pero si quieren hacer una separación de patrimonio, sí tiene que haber un trámite. Es decir, es un poco más complicado, porque tienen que hacer un extra. ¿No? Y decir expresamente que están eligiendo este régimen, ¿no? Entonces, lo que pasa es que usualmente las personas cuando se casan no piensan en cuál va a ser el régimen que quieren utilizar. Entonces, no dicen nada y automáticamente caen en la sociedad de gananciales, que no es que sea mala, pero sí es importante que cuando una persona se casa, al menos conozca cómo son las reglas del régimen patrimonial, ¿no? Para no tener luego estas dudas de qué va a pasar con los bienes, esto me pertenecía, ahora ya no me pertenece, ¿no? Creo que es importante que al menos haya ese conocimiento de que estamos eligiendo esto y no que por default, ¿no? No caigamos en la sociedad de ganancias. Ahora, nuestro régimen no responde exclusivamente a la voluntad de los contrayentes, como dije, ¿no? Porque no es que ellos elijan la sociedad de gananciales, es que automáticamente la ley nos dice que van a ser sociedades gananciales cuando no se elige un régimen. Y bueno, como así está supeditada la ley, se va a constituir ese régimen legal, pues las relaciones económicas de los cónyuges están sujetas a un ordenamiento jurídico determinado. Esta es una cita de Benjamín Aguilar. Entonces, nosotros en el Perú vamos a encontrar que la mayoría de matrimonios están con el régimen de sociedad de gananciales. Y es uno de los regímenes que más estudiamos porque también tiene más reglas. El de separación de patrimonios es un poco más sencillo, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, ¿ok? Entonces vamos a las reglas. Hay reglas que tenemos que conocer. ¿No? Que el artículo de 295 nos dice que antes de celebrar el matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedades gananciales o el de separación de patrimonios. Ahora, si es que ellos eligen, imaginemos, sociedad de gananciales, el artículo 296 nos dice que ellos pueden sustituir su régimen
por otro. Es decir, pasa un año o 2 años de casados y pueden decidir, ya no queremos ser sociedad de gananciales, ahora queremos hacer separación de patrimonios. Entonces pueden cambiar. No es que para siempre tienen que estar con eso, no podrían cambiar. El artículo 298 nos dice que al terminar la vigencia de un régimen patrimonial, tiene que hacerse una liquidación. Si estamos bajo el contexto de que ellos se habían casado por sociedad de gananciales, hay un conjunto de bienes que han tenido juntos, se forma, ¿no? Una sociedad. Entonces, esto te tiene que liquidarse, es decir, vamos a ver cuánto porcentaje le corresponde a cada uno para luego poder pasarse a una separación de patrimonio. Sí o sí se tiene que hacer antes una liquidación. Y el artículo 300 nos dice, cualquiera que sea el régimen, ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos piensan que cuando se casan por separación de patrimonios, cada uno se queda con su plata, no contribuye nada, ¿no? Y no es así. Así estés en una separación de patrimonios, en el hogar siempre ambos van a tener que colaborar de acuerdo a cada uno sus ingresos, ¿no? Probablemente el que tenga más ingresos va a tener que colaborar más y así, ¿no? Así podría ser viceversa. ¿Por qué? Porque ambos tienen el deber de sostener el hogar, ¿ok? Son reglas previas a los regímenes. Y ahora pasamos a la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales tiene más reglas porque se forma un patrimonio en común. Y al haber algo en común, siempre vamos a tener más normas que seguir. En la sociedad de gananciales existe la figura de bienes propios y de bienes sociales. Ahorita vamos a abordar más o menos de qué trata, pero a simple lectura, bienes propios son los que le pertenece a cada persona, o sea, a cada cónyuge, solo al cónyuge, es decir, si yo me caso con Pepito, hay bienes que solo van a ser míos y hay bienes que van a ser de Pepito y míos, ¿no? Los bienes sociales. Los bienes sociales son los que vamos obteniendo juntos y los bienes propios son los que siempre van a quedar conmigo. Ambos van a coexistir en esta sociedad de gananciales. Ambos van a tener su propia normativa. Ahora, se llama sociedad de gananciales, pero no es una forma societaria. Más bien es una comunidad de gananciales. Se forma como un patrimonio autónomo. No es que María y Pepito se casan y la comunidad de gananciales es patrimonio de María más patrimonio de Pepito. No es así. Existe un patrimonio autónomo, es decir, se forma como una nueva persona, un nuevo sujeto. Entonces, este tipo de patrimonio autónomo va a tener sus propias normas, sus propias reglas y se tiene que, al menos la normativa, cuida mucho este patrimonio. Por eso es que una persona no puede simplemente vender algo del patrimonio autónomo y luego decirle, "Ah, por si acaso vendí esto, tal vez era una buena venta, ¿no? Pero no, tiene que siempre haber autorización de ambas partes. ¿Ok? De hecho, tenemos un pleno casatorio que habla justamente de cómo se debe hacer la autorización y qué es lo que sucede cuando no una de las partes no presta su manifestación de voluntad. Ahora, no es igual a la copropiedad. Acá no son copropietarios. Acá no existe una cuota ideal. Acá se forma, como dije, un patrimonio diferente, un patrimonio autónomo, que no pertenece ni a María ni a Pepito. No es que le pertenece a uno la mitad, al otro la mitad. No, esto es un patrimonio muy diferente. ¿Ok? Ahora, corresponde a ambos cónyuges administrar el patrimonio autónomo, el patrimonio social. Ambos tienen que administrarlo, ambos tienen que decidir qué cosas se venden, qué cosas ingresan, ambos tienen que autorizar todos los actos jurídicos que se realicen con los bienes, ¿ok? No puede alguien solito decidir hacer esto, por ejemplo, una venta de de un objeto del patrimonio autónomo, porque eso sería incumplir las normas del régimen patrimonial. Para disponer de los bienes sociales o grabarlos se requiere de la intervención del marido y la mujer.
no rige para adquisición de bienes muebles. O sea, si yo quiero comprar un bien mueble, ¿qué cosa es? Por ejemplo, una refrigeradora, ¿no? Si yo quiero comprar una refrigeradora, no quiere decir que tiene que haber la intervención de Pepito y María. No, porque esto es un bien mueble que es de menor, digamos, el dinero que vamos a utilizar para la compra de esto es mucho menor que el dinero que se gastaría para un bien inmueble, ¿no? Entonces sí lo puedo comprar sin la autorización de mi pareja. Sin embargo, si yo quiero comprar una casa, ahí sí es diferente. Ahí tiene que haber la autorización y la intervención de marido y de mujer, ¿ok? Esta es la sociedad de gananciales. Ahora, en la sociedad de gananciales, como dije, hay bienes propios y hay bienes sociales. Entonces, vamos a ver qué cosas son bienes propios y qué cosas son bienes sociales. Hay un artículo en el código que nos describe cuáles son todos los bienes propios. Y es muy curioso porque los bienes propios no tienen como que, no podemos crear otros bienes propios. Son todos estos y no hay más. No vamos a tener más de ellos. En cambio, los bienes sociales sí podrían ir siendo distintos a lo largo del matrimonio, ¿ok? Ahora, veamos. Primero nos dice, es bien propio todo lo que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. Entonces pensemos, en un matrimonio, Pepito y María, sigamos con el ejemplo de Pepito y María. Pepito tenía un departamento de soltero antes de casarse con María. Y María pues tenía un carro, ¿ya? Imaginemos. Cuando se casa Pepito y María, ¿el departamento de soltero va a pasar a ser parte de la sociedad de gananciales? ¿Ustedes qué creen? ¿El departamento de soltero ahora es del patrimonio autónomo o solo es de Pepito? Ahí dicen, no, 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 es un bien propio. Excelente. En efecto, este departamento de soltero no es del patrimonio autónomo, no viene a ser parte de la sociedad de gananciales porque no era un bien que, que ambos adquirieron, era un bien que yo aporté al inicio del matrimonio, ¿no? Entonces, va a seguir siendo mío, pero ¿cuál es la diferencia? Que todo lo que pueda obtener como frutos de este bien propio, eso sí va a ser de la sociedad de gananciales, eso sí va a ser un bien social. Ahorita vamos a ver eso. Bien, sigamos. El número 2 nos dice, los bienes que yo adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido de aquella. Esto no se entiende muy bien a primera lectura, pero ¿qué quiere decir? Recordemos el departamento de soltero de Pepito, ¿no? Él tenía un departamento de soltero y esto es un bien propio. Para todos está claro que es un bien propio. Pero si él decide vender este departamento de soltero y comprarse ¿qué se puede comprar? A ver, un Lamborghini, no sé, un carro Lamborghini. Ya decide comprarse ese carro carísimo. ¿Esto va a seguir siendo un bien propio o ahora viene a ser un bien social? ¿Ustedes qué creen? Vendí el departamento y con ese dinero me compré un Lamborghini. Este Lamborghini es propio o social. Acá ya veo respuestas diferentes, ¿no? Dice social, otros dicen propio, otros dicen social y propio. Bueno, la respuesta es que es un bien propio. ¿Por qué? Porque el mismo dinero que obtuve de este bien, de vender este bien, lo utilicé para adquirir un nuevo bien a título oneroso, que ha sido en este caso un Lamborghini. Entonces, es básicamente la sustitución del bien. Entonces, aquí sí es un bien propio, ¿ok? Ahora, si yo decido alquilar este Lamborghini para, no sé, para que las personas lo usen, esos frutos, ese dinero que obtenga del alquiler, eso sí es un bien social, pero el Lamborghini sigue siendo un bien propio, ¿ok? Sigamos, el número 3 dice, los bienes que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. ¿Qué cosa yo obtengo a título gratuito? Las herencias, por ejemplo, ¿no? Cuando fallece mi papá o mi mamá,
pueden dejarme un bien. Y esto es un bien a título gratuito. Entonces yo lo estoy adquiriendo a título gratuito por ser hijo de tal persona. Esto va a ser un bien propio, no va a ser un bien social, ¿ya? Porque lo está dejando mis padres a título gratuito. Diferente sería si yo comprara una parte de la casa de mis padres. Eso sería diferente. Acá en este caso, como es a título gratuito, entonces viene a ser un bien propio, ¿ya? Las herencias, lo clásico es las herencias, son un bien propio. ¿Qué más? La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades deducidas, las primas pagadas con bienes de la sociedad. Bueno, acá está claro, ¿no? Que si hubiera un accidente, por el seguro que yo vengo pagando, me pueden dar una indemnización. Entonces, esto va a ser un bien propio, ¿no? No va a ser un bien social. ¿Por qué? Porque pues era algo muy personalísimo, ¿no? Normalmente los accidentes no tienen que ver con la pareja, entonces como es algo personalísimo, es que se da esto como un bien propio. Igual los seguros. Ahora, ¿qué más son un bien propio? Los derechos de autor e inventor. Eso quiere decir que si yo escribo un libro o si yo saco un álbum, ¿no? Esto tiene derechos de autor. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un bien propio. Esto no le va a pertenecer a los bienes sociales. Esto no va a ser parte del patrimonio autónomo que estoy construyendo con mi cónyuge. Porque esto ya también es algo muy personalísimo, ¿no? Los derechos de autor. ¿Qué cosa tampoco es un bien social y va a ser un bien propio? Los libros, los instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa o que no tengan la calidad de bien propio. Imaginemos que yo soy dentista y yo como dentista necesito tener mis maquinarias, ¿no? Mi máquina para atender, mis utensilios, ¿no? Mis medicinas, no sé, todo lo que necesite como dentista. Entonces, todas esas, todas esas máquinas, bienes que vine a adquirir para yo poder desarrollar mi profesión, no le pertenecen al patrimonio autónomo, no le pertenecen a la sociedad de gananciales, son solamente míos, bienes propios, ¿ok? Esto también nuevamente porque es un derecho personalísimo. La excepción es que sean accesorios de una empresa y la empresa es de la sociedad de gananciales. Si la empresa es de ambos, pues entonces ahí sí ya no son bienes propios. ¿Ok? ¿Qué más? Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social cuando esas acciones o participaciones sean bien propios. Eso quiere decir que yo pude, con mis bienes propios, tal vez antes de casarme yo tenía una empresa o metí acciones a una empresa, ¿no? Y a partir de ello pueden darme tal vez algún beneficio, participaciones, ¿no? Eso va a seguir siendo un bien propio. Y también si deciden, por ejemplo, bueno, se retiró tal persona y bueno, vamos a distribuir esto, también viene a ser parte de un bien propio porque está derivado como un fruto de tu bien propio. ¿Ok? Esto es en el caso de acciones y participaciones de sociedades. Siempre que se distribuyan gratuitamente. Ojo, si ya estoy yo pagando para que obtener este beneficio, entonces ya no va a ser un bien propio. La 8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye un bien propio. Ok, nuevamente, si nosotros tenemos un bien que ha sido propio, el departamento de soltero de Pepito, si hay una renta vitalicia a título gratuito, eso viene a ser parte de nuestro bien. Y bueno, si hay una renta convenida a título oneroso, si es derivado de nuestro bien propio, también es parte de los bienes propios, ¿ok? Nuevamente, no confundamos esto con los frutos, porque los frutos, por ejemplo, si yo decido alquilar mi departamento de soltero y me pagan mensualmente, no sé, 1.200 soles, estos frutos sí son parte de los bienes sociales,
¿ok? Estos frutos sí van a contribuir al patrimonio autónomo, van a ser parte de la sociedad de gananciales y todo se va a tener que dividir para la familia. Bien, y finalmente los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. Bajo la misma lógica de que esto es muy personalísimo, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta que uno usa, los premios que yo puedo ganar durante mi vida, así esté casado, siguen siendo solo míos, no van a ser parte del patrimonio social, ¿ok? Entonces, la lógica que tenemos que utilizar aquí es que hay bienes que solamente van a ser personalísimos, bienes propios, justamente por sus características, ¿no? ¿De qué le serviría a la sociedad de gananciales quedarse con mi premio por, no sé, por ser el mejor empleado? ¿De qué le serviría quedarse con mi ropa? ¿De qué le serviría quedarse con las herramientas de mi trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que siguen siendo bienes propios y no bienes sociales. Bien, ahora, y algo que tengan en cuenta, que cuando se sustituye un bien por otro, mi bien propio, mi departamento de soltero, lo sustituyo por otro bien, eso sigue siendo un bien propio, ¿ok? Aquí sí, porque el, el antecedente fue mi bien propio. Bien, a ver, a ver, a ver. Ahora los bienes sociales. Los bienes sociales son... Ay, un segundo, se apagó mi audio, un ratito. Ya. Los bienes sociales son los bienes que voy construyendo con mi cónyuge o cada uno con su cónyuge, ¿no? Durante el matrimonio. Son todos los bienes que no tienen calidad de propio, ¿no? Y que pues van a contribuir a la familia. Dice, bajo la óptica del interés familiar se señala que cualquier bien que no esté expresamente considerado como propio, o sea, cualquier bien que no diga que no esté acá, va a ser un bien social. Si no está en lo que dice la anterior diapositiva, es un bien social. Y así lo encontramos en el artículo 310 del Código Civil. Ahora, son bienes sociales los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y los productos de todos los bienes propios, así como les venía diciendo, y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor o inventor. ¿Ok? Por ejemplo, si yo trabajo como, no sé, bueno, la mayoría de acá son abogados, ¿no? Ya, ustedes como abogados tienen ganancias de sus casos que llevan o tal vez de la institución en la que trabajan. Bien, todo ese dinero va a entrar a ser parte del patrimonio autónomo, es decir, es parte del régimen social, es parte de la sociedad de gananciales. Digamos que ustedes aportan 3.000 soles al mes y su pareja aporta 1.000 soles al mes. Estos dos se unen y forman 4.000 soles al mes y estos 4.000 le pertenecen a la familia por igual, ¿ok? Acá no hay que yo gano más y por eso a mí me corresponde más beneficios, no. Cuando uno se casa, al menos bajo el régimen de sociedad de gananciales, todos los bienes van a contribuir y ser parte del patrimonio autónomo y se van a dividir por igual. Ahora, los bienes sociales son los bienes que voy a ir adquiriendo, pero como dije, si es que pasara que yo tuviera un bien propio que me va a generar ganancias, esas ganancias también van a ser parte de la sociedad de gananciales. Y también las rentas de derechos de autor e inventor, ¿no? Todo lo que obtenga ahí va a contribuir al patrimonio autónomo. Si una persona construye en algo que es un bien propio de la pareja, del cónyuge, esto va a ser parte de los bienes sociales. O sea, si solo tenía un terreno y deciden construir ahí, el terreno va a seguir siendo un bien propio, pero todo lo construido tiene un valor, como dije, y eso es parte de los bienes sociales. Entonces, en caso se divorciara, ¿no? Va a tener que haber un reembolso de todos estos bienes. O sea, va a dividirse mitad a mitad si fuera un divorcio consensuado, si fuera un divorcio donde hay una persona que tiene em,
que recibir más, ¿no? Porque ha sido a causa del otro, entonces ahí pues tendrá que evaluar el juez. Pero eso básicamente. A ver, vamos a ver las preguntas. Veo varias preguntas. Ah, hay una pregunta que dice, ¿al venderlo lo vende solo? Cuando es un bien propio, como solo es mío, yo lo puedo vender sola. No necesito la autorización de mi cónyuge, porque es un bien propio. Si es un bien social, ahí sí es diferente. Ahí sí necesita autorizarme mi cónyuge, ¿ok? Pero si es un bien propio, pues no. Las donaciones como son obtenidas a título gratuito, son un bien propio, ¿ok? Si alguien me dona una casa, no sé quién podría donarnos una casa, pero bueno, alguien viene muy generoso y nos dona una casa. Esto es un bien propio. No va a ser parte de la sociedad de ganancias. Bueno, todo lo que es título gratuito, herencias, regalos, donaciones. A ver, ¿a quién más pregunta? Dice, Janet, si yo como esposa invertí en mejoras de la casa de mi esposo que recibió por herencia, cuando venda la casa me corresponde algo. Sí, recordemos, los edificios construidos son bienes sociales. Si la casa le pertenecía al esposo, era un bien propio del esposo, pero se construyó y se mejoró esta casa con dinero de ambos, entonces esto se tiene que dividir, ¿no? Cuando se dé la liquidación, cuando ustedes se divorcien, van a tener que dividir esos bienes. Ahora, si es que él lo quiere vender, ¿no? Porque es un bien propio, ahí sí vas a tener que solicitar, ¿no? Que se te reembolse lo que se gastó en las mejoras, o al menos la mitad de lo que se gastó en las mejoras, porque recordemos que estas mejoras venían a ser parte de los bienes sociales. Bien, a ver. Si gano un premio de lotería, esa es una buena pregunta. Si gano un premio de lotería, como esto es a título gratuito, viene a ser un bien propio. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, hay muchas preguntas sobre lo que cosa es bien propio, pero bueno, recordemos, acá está claro, bienes propios son estos, ¿no? Si viene a ser título gratuito es un bien propio, si viene a ser parte de una herencia es bien propio, si son acciones es bien propio, ¿no? Derechos de autor es bien propio, entonces hay que nosotros tenemos un casito, entonces hay que ver cuál de estos coincide y si no está dentro de ninguno de estos nueve disposiciones, entonces no sería un bien propio, sino sería un bien social, ¿ok? Bien, sigamos. Ah, no. ¿Dónde está la separación de patrimonios? Nos hemos comido la separación de patrimonios. Bien, la separación de patrimonios, no sé por qué no está, pero la separación de patrimonios, como bien dice su nombre, tiene reglas distintas. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa bajo ese régimen, no existe bienes propios ni bienes sociales, solo existen bienes propios. Entonces, acá todo es más sencillo. Cuando un bien es propio, yo puedo decidir cuándo venderlo, yo puedo decidir cuándo dispongo de él, ¿no? Pero cuando un bien es social, ahí sí requiero la autorización de la otra parte. Entonces, si estamos en un régimen de separación de patrimonios, cada uno va a tener su propio patrimonio. Y ambos van a decidir qué cosas van a comprar, ambos van a aportar de acuerdo a sus ingresos, ambos tienen que sostener la familia, pero siguen siendo bienes propios. Entonces, cuando se divorcian estas personas que se casan bajo el régimen de separación de patrimonios, todo es muy sencillo porque no hubo una combinación de los bienes, no hubo un patrimonio autónomo. Entonces ya no va a haber esta liquidación ni nada porque ya pues tengo todo separado, ¿no? Esta es la ventaja, digamos, del régimen de separación de patrimonios. Sin embargo, hay muy pocas personas que se casan bajo este régimen porque muchas veces este régimen lo utilizan
personas con muchos bienes, ¿no? Para no tener problemas al momento de divorciarse. Y también porque este régimen deja en desventaja a la persona que gana menos. Y en nuestro país todavía tenemos una gran desigualdad en cuanto a a los ingresos económicos, ¿no? Por ejemplo, si una pareja decide casarse y ambos trabajan, ambos tienen buenos ingresos, pero el clásico, ¿no? Tienen hijos y la esposa deja su trabajo y la esposa se empieza a dedicar a los hijos. Ella va a dejar de generar ingresos propios. En un régimen de sociedad de gananciales no va a haber problema porque todo lo que tenga el esposo va a ser parte de los dos, ¿no? Va a ser un patrimonio autónomo. Pero en un régimen de separación de patrimonio, si ella dejara de trabajar, dejara de tener ingresos propios, ella ya no va a tener ingresos, ya no va a tener bienes. Los bienes que obtenga el esposo solo van a ser del esposo y no de ella, ¿no? Entonces, aquí se deja en desventaja una de las partes. Podríamos decir entonces que en una sociedad donde todavía hay este tipo de situaciones donde una de las partes deja de trabajar para obtener, para dedicarse al cuidado, ¿no? Entonces no es conveniente para las mujeres que deciden hacer eso casarse bajo un régimen de separación de patrimonios. Normalmente son mujeres, pero podría pasar que un hombre también decida dejar el trabajo y él dedicarse a cuidar a los hijos porque la esposa gana más. Tampoco a él le convendría casarse bajo un régimen de separación de patrimonios, porque la sociedad de gananciales tiene esta idea de cuidar, ¿no? Cuidar y de alguna manera sostener a la familia. Es un poco menos va a ser más difícil en el momento del divorcio, pero ayuda mucho cuando hay una diferencia de ingresos bastante cuestionable, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, ujú, bien. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a régimen patrimonial. Es necesario saber esto del régimen patrimonial porque cuando se disuelve el matrimonio, se divorcian las partes, los cónyuges, vamos a tener que saber cómo se va a separar este patrimonio. En un régimen de sociedad de gananciales, en- lo ideal sería que todo se divide mitad a mitad, ¿ok? Todo lo que yo obtuve con esta persona se divide mitad a mitad, 50-50, ¿ok? En un régimen de separación de patrimonios, cuando se divorcien, cada uno se va con sus bienes propios. Bien, ahora, ¿ustedes sabían que existía los dos términos, que es la separación de cuerpos y el divorcio? Cuando hablamos de decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, tenemos justo estas dos figuras. Y la separación de cuerpos es una figura que existía porque antes el divorcio no era permitido o era muy complicado de obtenerse porque las causales eran más específicas, ¿no? Antes divorciarse era más difícil. Antes divorciarse requería demostrar muchas más cosas y la sola voluntad de querer divorciarse no era suficiente. Entonces, muchas personas optaban por separarse de cuerpos para dejar de convivir, porque cuando te separas de cuerpo ya no tienes este deber de cohabitar, ¿no? Para poder estar separado y hacer su vida, ¿no? Ahora, como el divorcio es un poco más sencillo, entre comillas, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Cuando no se quiere separar uno de los dos, el divorcio no es tan fácil. Entonces, aquí sí tenemos, ¿no? Una serie de reglas que seguir, pero se va a lograr la disolución de este vínculo matrimonial, o sea, ya no va a haber vínculo matrimonial. Entonces, la mayoría de personas, al menos peruanas, optan por el divorcio. Casi nadie va a saber actualmente que vaya a optar por una separación de cuerpos, porque se necesita lo mismo y el trámite es igual de largo. ¿Para qué? Para que al final no estés con el vínculo matrimonial disuelto, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces ya deja de tener sentido este tipo de figura jurídica que antes sí tenía un propósito, ¿no? Bueno, la separación de cuerpos, como dice acá esta diapositiva, suspende los deberes relativos al hecho y habitación.
Es decir, ya no tienen la obligación de vivir en la misma casa. Y pone fin al régimen patrimonial. Sí va a poner fin al régimen patrimonial, o sea, va a tener que haber una liquidación. Y bueno, va a dejar subsistente el vínculo matrimonial. Vas a seguir casado. Cuando te separas de cuerpo, vas a seguir casado con esa persona, pero ya no tienes el deber de cohabitar y ya todos tus bienes se van a liquidar para que tú obtengas la parte que te corresponde. Sin embargo, el vínculo va a seguir, ¿ok? Ahora, como dije, es una figura ya no tan utilizada, entonces vamos por lo que nos interesa, que es el divorcio. El divorcio sí es una figura que disuelve el vínculo matrimonial, le da fin, acaba, ¿no? Y entonces, por eso también tiene una serie de reglas que hay que conocer. Todos tenemos un código civil a la mano, si no lo tienen, les recomiendo que vayan a abrir su código y vamos al artículo 333, que nos dice las causales para la separación de cuerpos, pero que también son causales para divorciarse. Tenemos 13 tipos de causales para poder lograr una separación de cuerpos o un divorcio. Y son muy conocidas algunas de estas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tipo de prueba se necesita para cada tipo de causal que utilicemos. Antes de eso, quiero ver si hay alguna pregunta que tenga que ver con el tema. A ver, acá hay una buena pregunta. Si fallece uno de los cónyuges, ¿en qué situación queda el patrimonio de los bienes propios? Ok, cuando una persona fallece, recordemos que acá estamos en derecho de familia, pero también existe el derecho de sucesiones. Cuando una persona fallece, tiene herederos o herederas y estas personas van a obtener sus bienes. Si yo, digamos, tenía una casa como bien propio, pero estaba casada, mi bien propio lo van a heredar mis herederos, que serían mis hijos y mi esposo, ¿no? Si ustedes no sabían, cuando una persona está casada, el esposo o la esposa también hereda como si fuera un hijo. Digamos que mi 100%, yo tenía 3 hijos o 4 hijos y estoy casado. Entonces se va a dividir en 5 partes, ¿no? Entre mis 4 hijos y mi esposa. La esposa hereda como un hijo más. Si yo no estoy casado, solo van a heredar mis hijos. Si yo no tengo hijos, solo va a heredar mi esposa. Y si yo no tengo esposa ni hijos, solo va a heredar mis padres. Si no tuviera ninguno de esos, ya pueden venir los herederos que ya no son obligatorios, no son herederos forzosos, los no forzosos que vienen a ser mis hermanos, ¿no? Y así, esto es derecho de sucesiones. Pero en una figura donde tenemos que fallece alguien, los bienes propios se van a tener que repartir entre mis herederos y herederas. Ahora, los bienes sociales sí tienen que pasar por una liquidación. Es decir, vamos a ver cuánto porcentaje me iba a corresponder a mí y cuánto a mi pareja. Y después de eso, con este porcentaje que ya es mío, eso va a pasar también a mis herederos y herederas. ¿Ok? Todo esto es parte del derecho de sucesiones. Bien. Mm, si el viudo se vuelve a casar, bueno, acá igual, todo es las mismas reglas, ¿no? Si alguien se quiere volver a casar, primero tiene que liquidar sus bienes, ¿no? Si mi pareja, mi cónyuge falleció, vamos a tener que hacer la sucesión intestada o testada en caso de jarano y yo tener mis propios bienes. Recordemos que en las primeras diapositivas decía que tengo que hacer mi inventario judicial para saber cuáles son los bienes que me corresponden a mí. Y de ahí, con todo eso en orden, yo me puedo volver a casar, pero sin eso no, ¿ok? Bien, vamos a seguir explorando los casos que están dejando más adelante, pero ahorita avancemos para que no se nos acabe el tiempo. Bien, las causales para divorciarse o para separarse de cuerpos, pero bueno, para disolver nuestro vínculo matrimonial son estas 13. La primera, el adulterio. El adulterio es que muchos pensamos que es una simple infidelidad, no es así. Para nuestro Código Civil
porque no lo dice el código, lo dice la jurisprudencia. El adulterio es cuando hay la acción sexual con otra persona, ¿no? Es decir, no quiere decir que tu cónyuge va y se besa a otra chica o otro chico. Eso no es adulterio. El adulterio es si tu cónyuge concreta las relaciones sexuales con otra persona. ¿Y cómo yo demuestro que ha tenido relaciones sexuales con otra persona? Normalmente, esta causal se demuestra con la partida de nacimiento de un hijo extramatrimonial. ¿Ok? Esa es como que la prueba básica que necesitamos en esta causal. Que tenga un hijo extramatrimonial ya acredita pues que evidentemente hubo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿ya? Si más bien tuvo relaciones sexuales pero no tengo cómo probarlo, no me puedo ir por esta causal, porque tengo que poder probar que efectivamente hubo este acto. Y no es tan sencillo de probar, porque obviamente esto se realiza en una actividad íntima, ¿no? Entonces, normalmente, si tienen un hijo extramatrimonial, podemos ir por esta causal. Si no, mejor optemos por otra. Segundo, la violencia física o psicológica que el juez apreciara según las circunstancias. Ok, acá también hay todo un problema, porque sabemos que actualmente nuestra ley 30364 de violencia otorga medidas de protección al inicio, ¿no? Y eso no quiere decir que esta persona sí o sí haya cometido esa agresión. Puede ser que al final se determine que no hubo delito, que no hubo violencia y se archive el caso en una disposición fiscal. Entonces, ¿cuándo vamos a poder acreditar que hay violencia física o psicológica? Con una sentencia, ¿ok? Con una sentencia podemos acreditar que efectivamente hubo violencia. O sea, ya está condenado por lesiones o está condenado por tal vez violencia sexual, ¿no? Podría ser. Pero ya, en estos casos es bastante no común, ¿no? Que lleguemos a tener una sentencia. Normalmente hay solamente el auto de medidas de protección. Entonces, con eso no es suficiente para acreditar la violencia. Si vamos a solicitar el divorcio por esta causal de violencia y solo tenemos la denuncia y las medidas de protección, lo más recomendable es que utilicemos dos causales, ¿no? Uno, la violencia, que es lo acredito con la denuncia y con mis medidas de protección, y otra más, para que haya mayor credibilidad y realmente se logre el divorcio, ¿ok? Ahora, el atentado contra la vida del cónyuge. Acá también, ¿no? El atentado es tal vez quiso matar a su cónyuge, ¿no? Entonces tiene que haber una denuncia y puede estar procesado por eso. Pero hay una diferencia entre estar procesado y estar sentenciado con una condena. Entonces, ¿en qué tipo de prueba necesito? Pues necesito la sentencia, porque podría ser tal vez una denuncia falsa, ¿no? Entonces, acá tampoco es como muy práctica esta causal, ¿no? Tendría que lograr una sentencia para recién lograr divorciarme. Tal vez puedo combinar la violencia física y psicológica junto al atentado, ¿no? Para que tenga dos causales que me den mayor credibilidad. Pero igual, y lo más recomendable es irnos por una causal que sí o sí yo tengo la prueba verídica de que esto sucedió. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. En este caso, acá sí entraría las infidelidades, por ejemplo, ¿no? Si alguien va, o no sé si recuerdan esta noticia muy graciosa de una mujer que en un concierto besó a su cantante, a su crush, ¿no? Al cantante que adoraba y era fanática, ¿no? Se subió al escenario, lo abrazó y besó. No recuerdo qué cantante era, pero hizo esto, ¿no? Y luego salió en las noticias que el señor le pidió el divorcio. ¿Por qué le pide el divorcio? Porque acá hay una injuria grave que hace insoportable la vida en común. Ahí nos ayuda Alexandra con Romeo Santos. Sí, fue Romeo Santos. En el concierto de Romeo Santos, ella se sube al escenario, lo abraza y le da un beso, ¿no? Entonces, esto se puede catalogar como una infidelidad, ¿sí? Porque la infidelidad depende de mucho de las reglas que tienen como acuerdos la pareja. Y segundo, es una injuria grave para esta persona
porque pues puede decir, ¿no? Mi honor, toda mi reputación se va a ver manchada. Eso es muy subjetivo, ¿ok? La injuria grave va a ser muy subjetiva, va a depender de cuánto le afecte a una persona, porque a una persona le puede causar gracia y decir, no pasa nada, y a otra sí le puede causar que sea un acto tan grave que ya no es posible seguir juntos, ¿no? Entonces, acá estamos ante la injuria grave. Ahora, hay que demostrar que efectivamente hubo una injuria grave. Tendríamos que tal vez contar el video, tal vez argumentar, ¿no? En mi demanda que para mí esta actitud hace insoportable la vida en común, ¿no? Y bueno, entonces se podría lograr un divorcio por esa razón. Sí, sí se podría. Bien, el 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono excede este plazo. Es decir, están casados y se va del hogar y desaparece 2 años o más, ¿no? Si pasara esto, es importante, digamos, que si una persona se va de su domicilio conyugal y ya y ni siquiera dijo algo, o sea, es injustificado, o dijo, o se peleó y de ahí se fue, ¿no? Es importante que la parte que se queda en la casa esperando, con los hijos tal vez, ponga una constatación policial en la comisaría de que tal persona, mi cónyuge, Romeo, no sé, se fue en tal fecha injustificadamente, ¿no? Y vamos a ver cuánto plazo dura esto. Si se va a más de 2 años o 2 años, con eso ya es suficiente causal para poder solicitar mi divorcio. Y mi prueba es la constatación policial. Si, por ejemplo, se va un año o se va medio año y luego regresa, pero esta actitud es constante, es decir, que cada cierto tiempo se va y abandona el hogar, si estos abandonos que se han dado en periodos diferentes suman 2 años o más de 2 años, también puedo solicitar el divorcio. ¿Ok? Igual es como un poco complicado probar esto, por eso es que yo digo que lo mejor sería hacer una constatación policial indicando que el cónyuge se ha retirado y injustificadamente, ¿no? Y no sabemos cuándo ha vuelto. De ahí podemos nosotros decir, ¿no? Ha vuelto en tal fecha o incluso podríamos inventar más, pero él podría tener pruebas de que sí efectivamente regresó a los 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos periodos sumados sean 2 años o excedan el plazo. ¿Qué más? La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Acá también podría entrar este casito de la novia que besó al cantante Romeo Santos, ¿no? Podría el hombre alegar ahí, ¿no? Esta actitud fue una conducta deshonrosa y ya no es posible hacer vida en común, ¿no? Como dije, este tipo de cosas aquí es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué cosa podría ser una conducta deshonrosa? Este, podría ser algo como una infidelidad, ¿no? Podría ser una conducta deshonrosa, o podría ser, no sé, que una persona... ven, no me gustan estos ejemplos, pero ahorita he visto mucho que están hablando del valor de la verdad, ¿no? El valor de la verdad, una joven ha ido a hablar, ¿no? De su vida privada. Para una pareja, es decir, para un cónyuge, esto podría ser una conducta deshonrosa, como podría no serlo, porque es subjetivo, como dije, ¿no? Y podría alegarlo. Igual, si yo quiero alegar que esto es una conducta deshonrosa para mí, tengo que justificar por qué. No puedo simplemente ir y decir, no sé, abrazó a una persona y para mí esto es una conducta deshonrosa. No, no es así de sencillo, ¿no? Pero sí tengo que justificar cuál es el acto que he hecho, probar que ese acto realmente fue hecho y no argumentar qué es lo que hace insoportable la vida en común. Bueno, vamos al número 7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que pueden generar toxicomanía. Bien, esto también va como muy en relación a hacer la vida en común insoportable, porque cuando una persona es adicta a las drogas o al alcohol, pues siempre va a haber problemas dentro de la familia o el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que esto es una justificación, es una causal para poder pedir el divorcio, ¿ya?
tengo que probarlo. Todas las causales se tienen que probar. ¿Cómo yo pruebo que es una persona con uso habitual de drogas? Pues con exámenes médicos, ¿no? O incluso si está internado en un centro de rehabilitación. Bien, sigamos. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Ok, acá esto también es parte de un tipo de violencia, ¿no? De un tipo de violencia sexual. Cuando una persona tiene relaciones con otras, o sea, es infiel, y viene y contagia a su esposo o a su esposa, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy común en mujeres, ¿no? Que son contagiadas, pero ellas solo tienen relaciones sexuales con su esposo. Entonces, acá el que trajo la enfermedad sexual es su esposo. Esto podría ser una causal para disolver el matrimonio. Sí. ¿Ya? Entonces es muy importante y de hecho es importante decir que es un tipo de violencia que tú no te cuides con otras parejas sexuales y vengas a no cuidarte también con tu pareja, que es tu cónyuge, ¿no? Porque al final hay una confianza de que hay el deber de fidelidad. Recordemos que en el matrimonio está el deber de fidelidad, el deber de cohabitación y el deber de ayuda mutua. Entonces, el cónyuge actúa en la confianza de que estás respetando este deber de fidelidad y por ende a veces pueden hasta tener relaciones sin protección, pero pasa estas situaciones, ¿no? Que no son muy ajenas a la realidad, donde sí hay encuentros sexuales fuera, extramatrimoniales y contagios. Esto se tiene que probar, ¿sí? Se probaría con el examen, ¿no? Que diga que tienes tal enfermedad sexual, de transmisión sexual. 9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. En este caso, pues es más que nada porque también vamos a lo subjetivo, ¿no? Es una conducta que podríamos considerar deshonrosa, es algo que ya nos hace imposible la vida en común, porque ya tal vez no hay un gusto por la pareja, sino si se volvió una persona homosexual después del matrimonio, probablemente ese matrimonio termine fallando, ¿no? Va a depender de cada matrimonio en sí. Entonces ahí tendría que probar también, ¿no? La homosexualidad. ¿Cómo la pruebo? Pues yo creo que acá lo más sensato es la declaración de la otra parte de que es homosexual, ¿no? Ahora, recordemos que estas causales nos sirven a veces para pedir una reparación de daños. Entonces, a la otra parte puede no convenirle que reconocer, ¿no? Que por su culpa se está realizando la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, acá tendría que yo ingeniármelas para saber cómo probar. Tal vez que entra a hoteles, fotos de que entra a hoteles con otra persona de su mismo sexo, podría ser, ¿no? Habría que ver cómo probamos la homosexualidad si la otra parte no lo quiere declarar. 10. La condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años impuestas después de la celebración de matrimonio. Claro, si es que es condenado por un delito y se va a la cárcel, tiene que ser mayor de 2 años porque sabemos que acá en el Perú, si es menor de 2 años, no se va a la cárcel, ¿no? No es una pena privativa de libertad. Entonces, si pasara eso, esta persona puede solicitar el divorcio porque claramente va a estar 2 años separado de su cónyuge, ¿no? Por esta condena. ¿Cómo se prueba? Pues con la sentencia. 11. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Bueno, tanto la 11 como la 4 y como la 6 vienen a ser muy parecidas porque las tres incluso se podrían invocar en un divorcio, o sea, las tres juntas, ¿no? De que es imposible hacer la vida en común por tal o tal razón, ¿no? Entonces, ahí yo tendría que ver qué tipo de pruebas presento, ¿no? Si es imposible hacer la vida en común porque esta persona es alcohólica, pues tendría que juntar esta, ¿no? Con la de las 7. Si es imposible hacer la vida en común porque siempre hace fiestas, pues tendría que probarlo, ¿no? Entonces, va a haber, vas a tener que demostrar con tus pruebas y argumentar bien por qué es imposible hacer la vida en común, ¿ok? O puede ser que es imposible hacer la vida en común porque su trabajo es a larga distancia, o sea, nunca está contigo. Entonces, ¿podría solicitar el divorcio? Sí, podría solicitar. Recordemos que la cohabitación es un deber del matrimonio. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Esta es la causal más sencilla y la que más invoca la actualidad.
Cuando una pareja de cónyuges de casados se separa por 2 años y no tiene hijos menores de edad, entonces puedo solicitar el divorcio. Ya estamos separados 2 años y no tenemos hijos menores, solicito el divorcio. Ahora, si hay hijos menores, ahí sí tengo que esperar que sean 4 años. ¿Ya? 4 años de separación para solicitar el divorcio. Es bastante, sí es bastante tiempo, ¿no? Es esto. Ya esto ha sido criterio de antes cuando se evaluaba que no hay que, digamos, promover el divorcio, ¿no? Entonces, por eso es que se puso 4 años. A la fecha yo creería que 4 años es demasiado para solicitar un divorcio, ¿no? Que si ya estoy separada 2 años, así tenga hijos menores de edad, si yo deseo divorciarme, debería ser razón suficiente para poder hacerlo. Pero bueno, actualmente nuestra norma dice eso. Y finalmente la separación convencional, que es la separación donde ambos están de acuerdo y ya transcurrieron 2 años de matrimonio, entonces dicen ya no queremos estar casados y pueden ir a la notaría o pueden ir al Poder Judicial a solicitar el divorcio. ¿Ok? Esa es la separación convencional. Todas estas causales nos sirven, ¿por qué? Porque en el Perú tenemos dos tipos de divorcios, el divorcio sanción y el divorcio remedio. El divorcio sanción quiere decir que una de las partes ha hecho algo malo o ha contravenido uno de los tres deberes del matrimonio, que es la cohabitación, la fidelidad y la ayuda mutua, y por ende van a divorciarse. Es decir, tienen que estar en estas causales, pero por su culpa se van a divorciar. Entonces el divorcio funciona como un tipo de sanción de como no cumpliste estos deberes y infringiste nuestro matrimonio con una de estas causales, entonces el divorcio va a ser la sanción. Y como es la sanción, puedo yo solicitar como el cónyuge perjudicado una indemnización, ¿no? En estos casos yo puedo solicitar una indemnización. Ahora, si es que ambos están de acuerdo, esto se llama divorcio remedio. El divorcio funciona como un remedio del problema. Ya no somos compatibles, ya no queremos estar juntos, entonces mejor nos divorciamos. El divorcio remedio es más sencillo porque acá no tengo que estar buscando culpables. Simplemente ambos dicen, bueno, la relación no funcionó, nos separamos. Y bien, se divide todo 50-50. O incluso puede el cónyuge decir, mira, pues sí, nos separamos en buenos términos, pero yo sé que tú estás con los hijos, necesitas más ingresos, tú quédate con la casa, ¿no? Eso podría pasar también en un divorcio remedio, ¿ok? Esos dos tipos de divorcios. Ahora, acá en este cuadrito van a ver cuáles son los deberes que se incumplen en cada causal que hemos puesto. En el adulterio se incumple la fidelidad. En la violencia física psicológica, el respeto mutuo. En el atentado contra la vida, el respeto mutuo. En la injuria grave igual. En el abandono injustificado, la cohabitación. Y también la asistencia y participación en el hogar. Si no estás en el hogar, pues no hay una asistencia, una ayuda. La conducta deshonrosa es el respeto mutuo. El uso de drogas es cohabitación, asistencia y respeto mutuo. Enfermedad grave de transmisión sexual, cohabitación, respeto mutuo, y acá podríamos poner fidelidad. Homosexualidad, respeto mutuo. Condena la cohabitación porque va a estar en la cárcel y no va a poder cohabitar. Y tampoco va a asistir y va a haber la participación en el hogar. La imposibilidad de hacer vida en común, el respeto mutuo y en la separación de hecho, la cohabitación y la asistencia y participación en el hogar. ¿Ok? Entonces, todas estas causales tienen una, un deber incumplido. Por este deber incumplido es que se está justificando y se logra un divorcio. Ahora, las causales yo no las puedo invocar cuando a mí se me ocurra. Tengo que respetar los plazos. ¿Hay plazos para poder divorciarse? Sí. Si yo quiero invocar una causal para divorciarme, tengo que respetar que estas acciones pueden caducar. Y justo el artículo 339 nos dice, todas las acciones basadas en el inciso 1, 3, 9 y 10 caducan a los 6 meses de conocida la causa. ¿Ya? Entonces vamos al 1, 3, 9 y 10. El 1, adulterio. El 3, el atentado contra la vida del cónyuge. El 9, a ver, discúlpenme, la homosexualidad. Y el 10, la condena. Si ya pasaron 6 meses de que yo conocí que esto pasó, es decir, yo me enteré de que va a irse a la cárcel por condena
y ya pasaron 6 meses y no solicité el divorcio, al mes 7 yo no puedo solicitarlo, ya caducó la acción, ¿no? Si, a ver, bajo el número 9 yo me enteré que mi pareja era homosexual y bueno, seguí viviendo con él 6 meses más y al mes 8 se me ocurre voy a pedir el divorcio. No puedes porque ya caducó la acción, ya pasó el plazo que necesitabas. ¿Podrías divorciarte bajo otro tipo de causal? Sí, pero bajo esa ya no, porque ya caducó la acción. ¿Ok? ¿Qué más? En todo caso, si es que yo nunca conozco la causa, es decir, digamos en el adulterio, yo nunca me enteré de que tuvo un hijo con otra persona, pero después de 5 años de que se produjo ese adulterio, entonces también caduca la acción. Imaginemos, ¿no? Mi esposo ocultó bien este hijo extramatrimonial, ¿no? Y el niño ya tiene 6 años, ¿no? Desde ocurrido el hecho, el adulterio, hasta la fecha, ya pasó 6 años. Y entonces yo me entero al año 6. Ya caducó la acción porque ya pasó 5 años de producida. Ahora, yo puedo decir, pero él siguió viviendo con esa pareja, ¿no? Esto de la infidelidad. Ah, bueno, esa es otra causal, ¿no? Ya no es el adulterio, sino es la conducta deshonrosa o la injuria grave, ¿no? Y si ha seguido viviendo con él, entonces no ha caducado la acción porque sigue sucediendo el hecho, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice? La que se funda en los incisos 2 y 4 también caduca a los 6 meses, pero no de conocida la causa, sino de producida la causa, ¿no? En las primeras era si yo conozco esta causa, a los 6 meses caduca. En los 2 y 4 es que si se produce esto, a los 6 meses igual caduca. No a los 5 años, sino a los 6 meses. El 2 es la violencia física, psicológica y el 4 es la injuria grave. Es decir, después de que pasó este hecho, tienes solamente 6 meses para solicitar el divorcio. Ya, y en los otros casos, la acción va a estar expedita mientras van a subsistir los hechos, ¿no? Como dije, si siguen subsistiendo los hechos que pueden causar este divorcio, entonces no hay problema. Ahora, normalmente en nuestro código común, las causas tienen un plazo, ¿no? Que son normalmente los 6 meses, y como además tienes que probarlo, no es muy común que se utilicen las causales. Sí se utilizan, pero más fácil es utilizar la causal de separación de hecho, de que ya estoy separada 2 años o 4 años y por ende voy a solicitar el divorcio, ¿no? En estos casos existe el 345A que es la indemnización en caso de perjuicio, que dice, para invocar el supuesto del inciso 12, el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas. ¿Por qué nos dice esto? Porque era muy común que los hombres se separaban, o sea, dejaban el hogar, decían, ya no quiero esta relación, totalmente válido, pero a veces abandonaban a la cónyuge, ¿no? Y dejaban de pasar las pensiones de alimentos, ¿no? Dejaban totalmente sus obligaciones de lado. Entonces, luego, pasados los 4 años, decían, ya voy a separarme porque ya pasaron 4 años, solicito el divorcio. Acá él tenía que acreditar que sí, en efecto, había estado al pago de sus obligaciones alimentarias para poder solicitar el divorcio. ¿Qué más? En caso este cónyuge se haya ido y haya dejado en una desestabilidad económica a la familia y por su acto, o sea, por su culpa, entonces el juez tiene que velar por la estabilidad económica del cónyuge que va a resultar más perjudicado por esta separación, ¿no? Entonces, el juez puede decidir señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal o la adjudicación de los bienes. Es decir, la casa tal vez donde viven, que es de ambos, puede decidir adjudicarla a la parte que es el cónyuge perjudicado. Esto siempre y cuando el juez evalúe y diga, sí, en efecto, en esta relación, esta cónyuge ha sido perjudicada o este cónyuge varón ha sido el perjudicado y por ende tiene derecho a una indemnización o derecho a quedarse con los bienes. ¿Ok? Esto lo va a decidir el juez independientemente de que si le corresponde una pensión de alimentos. Recordemos que los cónyuges tienen derecho a la pensión de alimentos.
Y también cuando se divorcian tienen derecho a la pensión de alimentos, siempre y cuando haya un estado de necesidad. Esto por el principio de solidaridad familiar. Si yo me divorcio, a veces la otra parte va a quedar desestabilizada económicamente. Y normalmente son las mujeres, ¿por qué? Porque se quedan cuidando a los hijos y no trabajan, ¿no? O sea, trabajan en casa y no reciben un sueldo y por ende, si se divorcia la persona, se va a quedar en una desestabilidad económica. Entonces tiene que haber una pensión de alimentos hasta que ella pueda estabilizarse y luego ya no haya necesidad, entonces se cesa la pensión. ¿Ok? Podría pasar también al revés, que un hombre se queda con los hijos y hay una desestabilidad económica y la mujer si tiene buenos ingresos, entonces va a tener que seguir dando una pensión de alimentos para que este cónyuge pueda salir de ese estado de necesidad y luego ya podría cesar esta pensión, ¿ok? Esto va a ser siempre para el cónyuge que sale más desestabilizado de esta relación. Ahora, son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación. De hecho, las disposiciones contenidas en el 323, 324, bueno, tienen que ver con todos los deberes matrimoniales, ¿no? Y también todos los derechos que se van a obtener como la pensión de alimentos, como también la indemnización, ¿no? Entonces, es aplicable para el cónyuge que salga menos beneficiado de esta relación, ¿no? Ahora, recordemos que tenemos un pleno casatorio, no sé si recuerdan, tenemos un pleno casatorio que habla justamente del cónyuge perjudicado, porque el, en este pleno, el hombre justamente se quería separar y la mujer estaba solicitando una pensión, la adjudicación de la casa y pues también estaba solicitando una indemnización, ¿no? Entonces aquí el juez tuvo que evaluar la situación que había pasado y de acuerdo a eso puso unas reglas para saber si realmente había un cónyuge perjudicado. Entonces existen unas reglas, por ejemplo, que haya habido afectación, ¿no? Que esto se podría probar con una prueba psicológica, ¿no? Imaginemos que la persona, luego de la separación, de que se fue, cayó en depresión, empezó a tomar pastillas, ¿no? Entonces, esto sí o sí, ¿no? Acredita que hubo una afectación, ¿no? Entonces, esto podría ser muy subjetivo, pero de todas maneras cuando una persona se casa, ¿no? Está teniendo un deber mucho más grande que una relación de noviazgo, tal vez, ¿no? Entonces, es necesario que haya todavía esta solidaridad familiar y el apoyo mutuo, aun cuando se separan, ¿no? Y hasta no divorciarse, esta persona tiene que apoyar a su pareja, así ya no estén juntos, no cohabiten, ¿no? Tiene que seguir apoyando. Esto es parte del derecho de familia. Bueno, acá nos dicen un dato, Luis Arturo nos dice, las comisarías ya no hacen esas constataciones policiales, ahora lo realiza la notaría. Es un buen dato el hacerlo en notaría. Sí lo están realizando porque hace poco nomás una usuaria yo trabajo en el Centro de Emergencia Mujer, una usuaria hizo una constatación policial, le dieron un formato, ¿no? Para hacer esta constatación. Pero creo que es muy importante este dato de que también lo podrías realizar en una notaría porque tiene igual de validez, ¿no? Entonces, esto podría ayudarte para luego acreditar y ponerlo como una prueba en tu divorcio. Ah, acá también ponen un caso muy común, dice, el hombre se fue e hizo un documento de retiro voluntario. Él va a la comisaría y dice, estoy retirándome voluntariamente por incompatibilidad de caracteres. Luego, al cabo de 2 horas, va la esposa y ella quiere decir, ¿no? Que el hombre se ha retirado injustificadamente. Ya no le van a aceptar esta constatación, ¿no? Acá sí, eso es cierto. Cuando la policía al primero que recibe le hace caso, al segundo que viene y dice, no, no fue así, ya no va a aceptar eso. Entonces vas a necesitar otro tipo de pruebas que acrediten el retiro del hogar, ¿ok? Bien, bueno, entonces vamos a seguir. Ah, Teófilo nos pregunta, para la causal 12, ¿qué prueba se presenta? Recordemos que la causal 12 es la separación de hecho. ¿Cómo yo acredito que ya no existe, que ya no existe, que ya no vivo con esta persona hace 2 años o hace 4 años? Pues con esta constatación policial o con otro tipo de pruebas, como por ejemplo declaración de testigos, ¿no? Los vecinos pueden decir, ya esta persona no viene,
hace tantos años. O puede ser también con él está en otro país, ¿no? Y yo tengo su certificado de movimiento migratorio de que salió en este año. Evidentemente, eso prueba de que él hace tantos años ya no viene aquí, ¿no? Entonces, depende de cada caso en concreto, pero nosotros como abogados, abogadas, tenemos que buscar cuál sería la prueba más verídica que podría dar fe de que esto es cierto, ¿no? Entonces, eso más que nada. Bien. Ah, Rook nos dice, por la causal 13, ¿cuánto dura el divorcio? Normalmente demora 6 meses, ya así siendo realistas, 6 meses así. Podría demorar más, sí, porque nuestro proceso judicial depende de la carga judicial, entonces podría demorar más. Normalmente 6 meses. En teoría esto debería demorar 3 meses, pero pues no, no es tan rápido, ¿no? En notaría sí es más rápido, incluso municipal es más rápido, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras sigue siendo más rápido que un divorcio común. Un divorcio común en proceso judicial por una causal demora entre 2 años a más, ¿no? Entonces es un proceso largo, no es un proceso que fácilmente logras el divorcio. Bien, vamos a lo siguiente, los efectos. Ya con esto estamos acabando. En el divorcio hay efectos, claro que sí. Cuando una persona se divorcia, va a cesar la obligación alimentaria entre marido y mujer. Sin embargo, en casos específicos, cuando se acredita el estado de necesidad, puede subsistir esta obligación alimentaria. Es decir, si yo no me divorcio, me separé de mi esposo, pero nunca me logré divorciar y mi esposo cae en estado de necesidad, no sé, le da COVID, no imaginemos, ¿no? En el tiempo de COVID, le da COVID, necesita dinero, entonces pues yo tengo la obligación de seguir brindándole una pensión de alimentos. Ahora, si yo me divorcio, también podría seguir en esa obligación siempre y cuando esta persona no se vuelva a casar, ¿no? Entonces, si no se ha vuelto a casar y está grave y necesita ayuda, pues sí, como ex cónyuge tendría que seguir atendiéndolo, ayudándolo, ¿no? Porque hay un deber ahí, ¿no? Pero esto es muy excepcional. Acá sí tengo que probar el estado de necesidad. En el otro es más fácil porque siguen casados y ahí sí hay una obligación, sí o sí, de ayudar a tu cónyuge. Bien, cuando uno se divorcia ya no hay derecho a la herencia. Imaginemos que yo me separé hace 6 años de mi esposo y yo seguía adquiriendo bienes, ¿no? Si yo fallezco y sigo casada, estos bienes que adquirí, por más que él no haya colaborado en dinero, nada, él los va a heredar también, porque sigo estando casada, ¿no? Y esto es muy común también, ¿no? Personas que no se divorcian y cuando fallece, la cónyuge puede reclamar sus bienes, por más que ella ya no vivía con él, ¿no? Puede reclamar sus bienes. Pero si yo me divorcio, ya no hay derecho a herencia. La herencia cesa, ¿ok? Entonces, sí es recomendable el divorcio, más que nada para personas que tienen bienes, ¿no? Porque las personas que no tenemos bienes, pues estamos tranquilas, ¿no? Y no tengo nada que perder ni nada que ganar. Pero cuando ya tienes bienes, pues es importante el divorcio para no poder tener problemas incluso al momento de fallecer. Ahora, ¿qué otro efecto hay? El cónyuge divorciado, por su culpa, va a perder los gananciales que procedan de los bienes del otro. O sea, cuando estamos en una de las causales que vimos acá, estas donde uno de los dos cometió un acto y por ende estamos haciendo un divorcio sanción, en estos casos yo puedo quitarle los bienes a la otra parte, ¿no? Por eso es que vemos a veces casos donde se están peleando porque sí se declare un cónyuge culpable. ¿Por qué? Porque si un cónyuge es culpable, yo me puedo quedar con los bienes, ¿no? Porque por tu culpa nos estamos divorciando. Entonces yo en indemnización me quedo con los bienes que hemos obtenido, ¿ok? Entonces eso podría ser un efecto del divorcio siempre y cuando respetemos los plazos, eso sí. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los hijos, sí hay un efecto para los hijos, ¿no? Que cuando una persona se divorcia, en realidad cuando se separan las partes, ya empieza esto de la pensión de alimentos, la tenencia y el régimen de visitas. Pero cuando ya hay un divorcio, ahí sí o sí tiene que haber una conciliación o una sentencia que nos diga quién va a quedarse con el niño, tenencia, quién va a tener el régimen de visitas
y cuánto va a ser la pensión de alimentos. Eso sí es una obligación legal. Al nivel legal, sí o sí tiene que haber esos acuerdos. Si no, no te puedes divorciar. Si no se soluciona esto primero, no te divorcias. Por eso es que cuando vienen a consultarles, quiero divorciarme, primero pregúntale, ¿tienes hijos? Sí. ¿Son menores de edad? Sí. ¿Ya tienes solucionado la pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas? No. Ah, ok. Eso es primero. Primero tenemos que solucionar esto y luego te puedes divorciar. Si no tienes esto, digamos, subsanado, es decir, no tienes una conciliación, entonces vas a tener que hacerla, porque si no, no vas a poder proceder a lo siguiente, que es el divorcio. Y bueno, a nivel emocional sabemos que puede haber mucha afectación en los hijos e hijas, ¿no? Pero a nosotros, como profesionales de derecho, nos importa sí la afectación emocional, pero mucho no podemos hacer frente a esta situación. Lo que podemos hacer es, a nivel legal, ¿no? Dejar una conciliación donde se protejan los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Donde haya una pensión justa, donde pueda haber al otro progenitor que no está conviviendo de manera constante, ¿no? Y que se proteja también su derecho del niño de poder estar en contacto con sus dos progenitores, ¿no? Eso es lo que se puede hacer a nivel de un profesional de derecho, ¿ok? Y también, bueno, si en caso hubiera tenencia compartida, por acá veo que ponen tenencia compartida. Sí, también podría haber una tenencia compartida. Dependiendo de cómo va a ser la tenencia compartida, ¿podría haber tenencia compartida con régimen de visitas? Sí, ¿no? Porque a veces la tenencia compartida un poco la han como estirado y la han tratado de hacer calzar como sea ciertas situaciones y a veces nos dicen enero, febrero, este papá y de marzo a diciembre con el otro papá. Y eso es tenencia compartida. Eso no es tenencia compartida en teoría, pero así lo ponen a veces en las sentencias, ¿no? Y acá, pues obviamente vamos a tener que tener también un régimen de visitas, porque 2 meses y tantos meses no va a estar en contacto, sin contacto con el otro progenitor. Bien, hasta aquí hemos acabado. Hay dos casitos, pero yo creo que ustedes tienen más casitos ahí en las preguntas, así que mejor respondemos sus preguntas en los 15 minutos que nos quedan, ¿ya? Para que, bueno, tengamos un tiempito también prolongado de poder responder. Muchas A ver, gracias. Sí, sí, doctora, adelante, puede continuar. Gracias. no, iba a decir si Raiden nos podías ayudar con las preguntas. Sí, doctora, con mucho gusto. Entonces, estimados colegas, si no te has matriculado a este curso de inversión, que de 20 soles tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Bien, dejas tu número de celular o mejor me escribes los interesados. Ahí he dejado mi número de celular, ¿ok? Entonces, voy a cerrar chat y vamos a proceder a la ronda de preguntas por audio. Estimado Eric, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una pregunta, por favor, ser preciso. Gracias. De todo, muy buenas noches. Gracias, doctora Karim, por su exposición el día de hoy. Muy buena. Simplemente, por ejemplo, sabemos nosotros que hay una tenencia compartida ya por ley, pero si se concilia en una conciliación, en un acta de conciliación, ¿se da que la tenencia se le quede, por ejemplo, la ex cónyuge o la mamá? ¿Se puede dar esta conciliación sabiendo que la ley dice que hay una tenencia compartida? Así de esta manera ella pueda tener, por ejemplo, a su hijo o hija y el ex cónyuge ya no lo pueda visitar o ver. No sé si me podía aclarar un poquito esto, por favor. Ya, la tenencia compartida es la regla actualmente en nuestro código, pero no quiere decir que ya no exista la tenencia exclusiva. Podría pasar en un caso que decidan, digamos, de mutuo acuerdo, que la tenencia exclusiva va a ser de la mamá o del papá. Podría darse también que el juez diga, no es conveniente la tenencia compartida en este caso y le voy a dar la tenencia exclusiva a la mamá o al papá. Pero siempre tiene que haber un régimen de visitas, siempre. Si es que hay una tenencia exclusiva, siempre tiene que haber un régimen de visitas porque es derecho del niño, no es solamente del padre o la madre, es derecho del niño o la niña poder tener contacto con sus dos padres, ¿ya? Salvo casos excepcionales, por ejemplo, cuando comete un delito contra el niño, o sea, intentó matar a su hijo, ahí pues no se puede suspender la patria potestad, pero mientras no esté suspendida la patria potestad, no se puede prohibir el régimen de visitas. Si no se cumple esto, yo puedo solicitar al juez, determine un régimen de visitas e incluso hay una norma en el código que dice, si el padre no permite, ¿no? La, el contacto con el otro progenitor, yo puedo solicitar la variación de la tenencia exclusiva.
Esa sería mi respuesta, estimado. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias, doctora. Ya saben, los participantes que van a interactuar, los que han estado prioridad, los que han estado con cámaras activas, levantan su manito y les doy el pase al audio, ¿sí? Victoria, has tenido durante toda la sesión la cámara prendida. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se te te escucha. escuchamos. Buenas noches, doctora. Excelente su exposición. Tengo una consulta. Usted dice que cuando se trata de un cónyuge, esto que tiene un estado de necesidad, cuando se divorcia, el otro cónyuge tiene el deber de pasarle una pensión, pero esto también aplica cuando el cónyuge lo ha injuriado o le ha sido infiel o le ha causado o lo ha violentado. En esas situaciones, ¿también está obligado a pasarle una pensión? Bueno, en las situaciones en que el divorcio se realizó por una causa atribuida al cónyuge, es decir, o el divorcio se utilizó en divorcio sanción, acá podrías tú solicitar que se exonere de este derecho, ¿no? Porque por él te puede demandar, te puede solicitar una pensión de alimentos porque está en estado de necesidad. Imaginemos COVID, tengo estado de necesidad, hago mi demanda. Pero tú podrías alegar eso, ¿no? Que te divorciaste en base a que hubo violencia física, psicológica en la relación. De hecho, en tus sentencias el divorcio salió por eso. Tendrías que probarlo, ¿no? Igual que cuando un padre solicita a su hijo que nunca le pasó pensión de alimentos, ¿no? Entonces acá tengo que probar que mi padre, yo lo demandé, hubo liquidación de devengados, todo eso, y por eso no voy a pasar pensión. De la misma manera. Bien, pasemos a la siguiente. Muchas gracias, doctora. Estimado Alex, adelante, por favor, una pregunta. Ya saben, si no te has matriculado, puedes dejar tu número de celular en el chat o si no, se comunican conmigo. Adelante, estimado Alex. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Es la siguiente consulta. Cuando uno de los integrantes de la sociedad conyugal quiere solicitar quiere prescribir adquisitivamente una propiedad, es necesario, es necesario que para solicitar o presentar la demanda también esta demanda es escrita por la Por la cónyuge. Sí, Se, doctora. se No se le escucha a Alex. Creo que problema de su internet. Bueno, igual la pregunta se entendió, ¿no? Si quiero iniciar una demanda de prescripción, igual en la demanda hay gastos, ¿no? Y igual vas a tener que pagar tasas judiciales, vas a tener que pagar un abogado, ¿no? Entonces ahí lo recomendable sería que la sociedad, o sea, tanto el marido y la mujer soliciten en la demanda la prescripción. Ahora, si es una convivencia, ahí sí sería diferente, ¿no? Tú podrías solicitar de manera individual. Y finalmente, sí hay casos donde igual estando casados, solo una de las partes lo solicita, pero luego vas a tener que subsanar eso. ¿Ok? Bien, sigamos con la siguiente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tengo a Ana, a Roger, pero no tiene cámara activa. Tengo a Roxana Zavala, tampoco con cámara activa. Doctora, a ver. Mientras, Sí, mientras tal adelante. vez alguien activa su cámara, teníamos preguntas sobre la unión, las uniones de hecho. Me acabo de acordar que dijimos que lo íbamos a hablar al final. Sí, En las doctora. uniones de hecho, En las uniones de hecho, no existe la separación de patrimonios, ¿ok? Solamente existe sociedad de gananciales. Entonces, si dos personas que conviven ya 2 años deciden inscribir en SUNAR su convivencia, entonces el régimen que va a regir es la sociedad de gananciales. Va a haber bienes propios y bienes sociales, ¿ok? Ahora, si yo nunca me inscribí en SUNAR y sí desarrollé una convivencia, va a ser necesario que cuando se separen solicites por proceso judicial que se declare esta unión de hecho, para que yo pueda obtener todos los derechos de esos bienes que vine adquiriendo con mi conviviente, ¿ok? Pero bueno, el régimen es ese, la sociedad de gananciales. O sea, siempre todo el patrimonio se va a volver un patrimonio autónomo. Bien, ahora Mónica tiene la manito levantada. Sí, doctora, muchas gracias, estimados colegas. Por si acaso, ya se cerró lo que es el sorteo para los libros, solamente matriculados del diplomado.
Estimada Mónica, una pregunta, por favor, se precisa. Gracias. Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los presentes. Sí, mi pregunta es, en un caso de una pareja que se decide separar y tienen un terreno, ¿no? Que deciden vender. Ambas, bueno, la pareja está solicitando pues el 50%, pero hay una deuda de por medio de un banco. ¿Cómo sería ahí en este caso, doctora? Bueno, cuando hay deudas, recordemos que todo se asume mitad mitad, ¿no? Entonces, lo ideal sería que subsanen la deuda con el bien. Digamos que si van a vender el bien, el terreno, se pague la deuda y luego lo que queda se dividan en 50-50. Si no van a vender el bien, ambos van a tener que hacer un compromiso de pago con el banco, ¿no? De que se está dividiendo, pero igual permanece esa deuda con el banco y ambos le van a tener que pagar mitad mitad, ¿no? En el caso de que todo se divida por partes iguales. Pero la deuda no va, la deuda se tiene que cancelar sí o sí. Y normalmente los bancos te ponen una hipoteca, un gravamen, ¿no? Frente al bien que tienes, para que pase lo que pase con este bien, ahí va a tener que ser cancelado en algún momento. Bien, sigamos con... Sí, doctora, tengo a José Luis. Adelante, José Luis, por favor. Algunos participantes, si se les ha desactivado la cámara es porque estaban recostados y lamentablemente ya no se vuelve a activar. Estimado José Luis, adelante. Gracias. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, Rey, compañero. Mi pregunta va en razón a qué pasa si, por ejemplo, han pasado muchos años y, por ejemplo, la esposa le pide a la esposa que quiere divorciarse, ¿no? Pero ella se encierra que no quiere. Ese es por un lado. Y por otro lado, luego de que ya se han divorciado, le dice, hay que hacer la repartición de todo, pero no quiere. Igualmente se cierra que no quiere hacer nada. A pesar que ya el único hijo que han tenido ya es adulto, ¿no? Ok. Bien, eso es muy común en realidad, José, que una de las partes no quiere el divorcio, ¿no? Entonces, cuando no quieren el divorcio, se tiene que acudir a la vía judicial, ¿no? Si sí quisieran ambos divorciarse, irían por lo fácil, que es la notarial o la municipal, pero no, cuando no, vamos a tener que ir vía judicial, vamos a tener que invocar una de estas causales que están en esta diapositiva y bueno, si ya están separados de años, podrían tranquilamente invocar la 12, ¿no? Que es la separación de hecho, ¿no? De que ya pasaron varios años separados y por ende tienen que divorciarse porque ya no hacen cohabitación. Y bien, procede, solamente tienes que demostrar que desde tal fecha estuviste separado, ¿no? Al menos 2 años, porque ya hay un hijo mayor de edad, entonces al menos 2 años separados. Si lo pruebas, el divorcio va a salir, sí o sí. Ahora, va a demorar unos 2 años, eso, sí, ¿no? Si tú le pones ahí impulso procesal, 2 años. Si no, si lo dejas avanzar a su, digamos, cada vez que te acuerdas, ahí sí puede demorar más tiempo. Pero bueno, esa sería la salida. A ver, ¿hay alguien más? Tengo a Félix, doctora, y cerramos la sesión. Adelante, estimado Félix, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Rida. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Doctora, en una unión de hecho, cuando ya están en una sociedad de gananciales, adquieren algunas cosas, ¿no? Algunos bienes y deciden este, la separación o deciden ya, ¿no? Divorciarse, o más que nada separarse, ¿no es cierto? Entonces, pueden acudir a un centro de conciliación o directamente tienen que acudir al Poder Judicial o a la notaría. Nada más. Gracias, doctora. Félix, disculpa, tu audio estaba abajo. ¿Estaban casados o era una unión convivencial? Nuevamente le doy pase, estimado Félix. Adelante, por favor. Gracias. Doctora, buenas noches. Disculpe. En una unión de hecho, Ah, cuando ya, ellos, convivencia. ¿no? En una unión de hecho deciden, ¿no? Separarse y ya por la sociedad de gananciales tienen algunos bienes adquiridos, pueden acudir a un centro de conciliación o necesariamente tienen que hacerlo por un procedimiento judicial. Gracias, doctora. Ah, ya. Gracias, Félix. Es una buena pregunta, justo porque había dudas de las uniones de hechos.
Si es una unión de hecho que está registrada en SUNAR, entonces ahí sí hay un régimen de sociedad de gananciales, o sea, todo se divide de mitad a mitad, ¿no? O bueno, si ellos quieren dividirlo de otra forma, no hay problema. Cuando nosotros ya tenemos un acuerdo, es decir, ya sabemos que queremos que separarnos y que los bienes sean repartidos de tal forma, podemos simplemente hacerlo notarialmente, ¿no? Hacer la liquidación notarialmente. No en una conciliación, pero sí notarialmente, que es más fácil y más rápido. Ahora, cuando no hay un acuerdo, no deciden cómo repartir los bienes, no llegan un acuerdo en común, ahí te vas judicial, ¿no? El judicial es cuando ya no hay una forma de concretar esto de manera, digamos, pacífica bajo notaría o municipal, ¿no? Entonces, ahí sí recién me voy a proceso judicial. Pero si no, puedo ir a una notaría tranquilamente, hacer la liquidación de los bienes, tanto le corresponde a él, tanto le corresponde a ella y listo, suficiente. Eso no tarda mucho, ¿no? Te pueden hacer eso muy rápido en una notaría. Bien, con eso terminamos entonces. Muy bien, doctora Karin, muchas gracias por su disertación. Y ya para ir finalizando, y la cual estamos muy agradecidos, doctora, por darnos parte de su tiempo. Hemos llegado a 500 conectados, siendo domingo. Y doctora, solamente nos queda decir, bueno, a todos nuestros participantes, muchas gracias por interactuar. Doctora, ¿por qué llevar un diplomado en Derecho Civil y Código Procesal Civil, siendo que hay nuevas reformas este año? Nos ha aperturado por primera vez Código Civil constantemente, y más en temas de familia. Gracias, doctora. Gracias, Ryder. Es muy excelente eso porque como profesionales de derecho, nosotros tenemos que estar siempre actualizándonos en todo lo que la normativa cambie. O incluso a veces sale jurisprudencia, ¿no? La norma no cambia, pero sale jurisprudencia que nos da a entender que ahora tenemos que seguir esta regla y no otras, ¿no? Entonces, eso es necesario seguir capacitándonos, seguir recibiendo información, tanto de profesionales que tienen experiencia, ya sea en los litigios, ya sea tal vez jueces, ¿no? Que tengan experiencia también en ese ámbito. Entonces, yo creo que siempre es bueno estar capacitándonos y actualizándonos para poder brindar un buen servicio. Esa sería mi respuesta, Raider. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Nos vemos en una próxima sesión de clase. Cuídese y que Dios le bendiga. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.